Gloria a Dios. ¿Por qué no se lo da más fuerte a nuestro Señor? Es para Él. Gloria a Dios. Bonita adoración. Bonita presencia. Qué bonito es estar en la casa de Dios. Usted tomó la mejor decisión hoy de poder llegar a la casa de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da otro fuerte aplauso al Señor? Estamos con gozo, con alegría en la casa del Señor. Porque Él ha sido bueno. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso hoy nosotros estamos aquí. We are here. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor por nuestra hermana Larisa, que está aquí para traducir el mensaje. Gloria a Dios. En esta mañana le doy todo el honor al Señor And this morning I give all the glory to the Lord por este gran privilegio que me da for this beautiful privilege that is giving me de poder compartir la palabra de Dios. of being sharing the word of God. Gracias también a nuestro pastor Thank you to our pastor por el privilegio y la for the confianza. privilege and the trust. También siempre doy gracias a Dios I always give thanks to the Lord por mi esposa y mis dos hijas, for my wife and my two daughters, que siempre están conmigo en todo tiempo. that they're always with me at all time. Gloria a Dios. Glory to God. Les invito a que se pongan sobre sus pies. I will please ask you to please stand up. Vamos a ir a la palabra del Señor. We're going to go to the word of God En Segunda de Reyes, in 2nd of Kings, capítulo 6, versículo del 1 al 7. chapter 6, from 1 to 7. Segunda de Reyes, 2nd of Kings, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Cuando usted lo tenga, chapter puede 6, decir from 1 amén. to 7. And when you have it, can you please say an amen? Si no tiene una Biblia, puede leer su teléfono If you don't o have a Bible, los you can read diáconos your pueden phone, darle una Biblia. or the deacons can give you a Bible. Can Segunda de provide Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. of Kings, chapter 6, 1 to 7. Cuando usted lo tenga, dígame. When you have it, Fuerte. please say it aloud, amen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. The word of God, we read it on the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: And the sons of the prophets said unto Elijah, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Let us go pray unto the Jordan, and take thee every one man and a beam, Y hagamos ahí lugar en que habitemos. and make a place there where we live. Y él dijo: Andad. And he answered, Go. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. And one of them says, We beg you to come with one of your servants. Y él respondió: Yo iré. And he answered, I will go. Se fue pues con ellos, He went with them, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. and when they arrived to the Jordan, they cut the wood. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, And meanwhile, the one cutting down a tree, se le cayó el hacha en el agua. the axe fell on the water, Y gritó diciendo: and he shouted, saying, Ah, Señor mío, era prestada. Oh my Lord, it was borrowed. El varón de Dios preguntó: The man of God asked, ¿Dónde cayó? Where did he felt? Y él le mostró el lugar. And he showed him the place. Entonces cortó un palo And then he cut a stick, y lo echó allí y hizo flotar el hierro. and he threw it there and make float the iron. Y dijo: And he said, Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. And he said, Take it, and he extended his hand and he took it. Gloria a Dios. Glory Oremos. to God. Let's pray. Padre, gracias.
Gracias por este privilegio, Señor, que hoy nos permites poder escuchar y compartir tu palabra. Espíritu Santo, toma el control ahora. Espíritu Santo, toma el control ahora de mi vida, de la vida de cada uno de mis hermanos que van a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, pasa un carbón encendido a mis labios y sé tú conmigo y yo contigo, trayendo la palabra que levanta, la palabra que restaura, la palabra que da vida, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su pueblo dice: gloria a Dios. Déselo fuerte porque es para nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios quiere hablar a sus vidas? Enviamos un cordial saludo a los pastores We send a special greeting to the pastors que nos escuchan en Cuba, that are República listening in Cuba, Dominicana, Dominican Republic, México, Mexico, Guatemala y a todas las naciones and every donde va a nation ir este mensaje. where is going this message. Los hermanos que no pudieron llegar también, The brothers and sisters that were not able to arrive also, que la palabra bendiga sus vidas. that their word bless their life. Amados hermanos, Beloved brothers, me sorprende it amazed me que Eliseo that Elijah hace flotar el hacha. made to float the axe. Él hace flotar el hacha, He made float the axe, pero no la recupera él. but he doesn't recuperate it. La recuperó Who recuperated? el que la había perdido. Who lost it? Diga conmigo: Say with me. recuperando el hacha. Recovering the axe. Recuperando el hacha. Recovering the axe. Hoy vamos a predicar bajo ese tema. We're going to preach under that topic. Y tal vez algunos no conocen un hacha. And maybe many of you don't know how it's an axe. Yo fui a comprar esta hacha. I went and bought that one. No es igual. It's not the same, Pero hoy vamos a hablar de una hacha but today we're going to speak about an axe que usaron estos profetas that these prophets were able to use en los tiempos de antes. in the times of before. Tenía mucho valor Had a lot of value, y pesaba más que esta. and it weighs more than this one. Esto no se compara nada This doesn't compare to anything a esa hacha to this axe que usaron esos that they profetas. were using these prophets. Denle un aplauso al Give a Señor. lot of praise to the Lord. Isaías 10:34 dice: Isaiah 6:34 says, y cortará con hierro la espesura del bosque, and we cut with iron the stretch of the woods, y el Líbano caerá con estruendo. and the sticks will fall out with thunder. Mateo 3:10 dice: Matthew 3:10 says, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. and the axe is placed to the roots of the trees. Por tanto, So then, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. and every tree that doesn't give fruit, don't provide fruit, it's cut down and it's thrown to the fire. El hacha The axe tiene un significado has a meaning muy espiritual en nuestra really vida. spiritual in our life. Vamos a hablar de Eliseo, We're going to speak about Elijah, cuyo nombre significa which name means Dios es salvación. God is salvation. Eliseo Eli fue sucesor de Elías en el oficio de profeta de Israel. was a prophecy of Eli in the time of Israel. Fue llamado a seguir He was called to follow a Elías to Elijah. y pasó los siguientes años como discípulo del profeta. And he passed through the years as a disciple of the prophet. Alrededor de 60 años, During 60 years, abarcando los reinados de reyes, surrounding the times of the kingdoms of kings, Jorabán, Jehú, of Jordan and Jehu, Joacás y Joás. Jehoiakim and Hakaz. El llamado inicial de Eliseo es instructivo. And the instruction of Eli is instructive. Instructor. He's becoming an instructor. Esta hacha This axe
es el instrumento is the instrument que usaron estos jóvenes that these young men use para la expansión for the de los expansion propósitos y los planes and the plans que ellos deseaban. that they were desiring. Recuerde que estos eran los profetas que estaban con Eliseo. Remember that these were the prophets that they were walking with Elijah. El hacha es súper filosa. And the axe is really sharp. Cuando tiene filo, When it's really sharp, es una herramienta poderosa it's a powerful tool para botar to throw out cualquier árbol. any kind of tree. En nuestra vida espiritual In our spiritual life, representa la unción del Espíritu we Santo. represent the anointing of the Holy Con la Spirit. unción del Espíritu The anointing Santo of the Holy se Spirit quebrantará todo will yugo break down y todo lo que pueda estorbar en nuestras everything that vidas. is. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al I Señor? don't give a lot of room to the Lord. La hacha tiene un gran poder. The axe has a really powerful anointing. Representa la unción. Represent the anointing. Un día dice la palabra It says one day, that's the word, que los profetas dijeron a Eliseo: that the prophet says to Elijah, Mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado pequeño. look, the place where we live with you, it's really short. Permítenos ir al Jordán Please let us go to the Jordan para que cortemos palos so we can cut down trees para hacer una casa más grande. to make a bigger house. Mira el propósito de lo cual ellos tomaron esta decisión. Look the purpose why they took this kind of decision. Y pues respondió Eliseo. And Eli answered, go then. Ellos le dijeron: por favor, acompáñanos. And he says, join us. Muy bien, responde Eliseo, iré con ustedes. Well, I'm going to go with you, Elisha said. Pero cuando empezaron a trabajar, When they start working, me imagino yo en armonía, in harmony, I contentos que Eliseo les aprobó trabajar. that Elisha let them work. Uno de ellos One of them said, perdió el hacha lost the axe, y cayó en el Jordán. and it fell on the Jordan. El Jordán no es un pozo pequeño. The Jordan is not a small well. El Jordán es un río grande. The Jordan is a big river. ¿En qué problema tan grande estaba este profeta? And what big problem this prophet was? Perdió su hacha. He lost his axe. Usted sabe el valor que tenía esa hacha. You know the value that axe has? Era grande. It was big. Pero él But him, rápidamente quickly, clamó a su amo he cried out to his owner. y le dijo el amo, o sea, Eliseo: He told to Elisha, ¿dónde cayó el hacha? Le pregunta. where did the axe fall out? Entonces el profeta le dijo, le señaló dónde había sido. The prophet pointed where it fell on the axe, Y Eliseo cortó un palo and Elisha cut down a stick, y lo arrojó en el lugar. and he threw it out of the place. Y entonces So then, el hacha the axe salió a flote. flowed out, Y Eliseo le dijo and al Elisha profeta: told to the prophet, extiende tu mano y extend your tómala. hand and grab it. Extiende tu mano y Extend your tómala. hand and grab it. ¿Qué has perdido tú? What have you lost? ¿Qué has perdido? What have El you Señor lost? te dice: extiende tu mano y tómalo, porque yo te lo daré. Será mejor. Vemos aquí We see here una visión de expansión, a vision of expansion, una visión de a crecimiento. vision of growing up. Y esa visión tenemos que tenerla nosotros. And that vision we Para have este to have ministerio for this internacional, ministry, Cristo for this reina. international Visión de Christ, expandirse, that visión de vision crecer. of growing up.
Pero, But ¿tienes tu hacha? do you have your axe? Tal vez la tienes. Maybe you have it. ¿Tiene filo tu hacha? Is it sharp, your axe? Pensemos, hermanos, Dios nos está hablando hoy. Brother, God is Cuando speaking to us. habló a mi vida, When He spoke to my life, dije, Señor, eres tú el que estás hablando a Lord, it mí. is you that you're speaking Esos to me. profetas se unieron a la visión con Eliseo With Elisha, para crecer. to grow up. Y eso debemos de hacer nosotros. En Cristo reina, unirnos a la visión con nuestro pastor para el crecimiento de la obra, para buscar un lugar mejor. Porque lo que viene Because when He comes, es grande. it's bigger. Es grande lo que viene. Bigger. What is coming? Pero antes de salir hoy de acá, But before we go out of this place, vamos a hacer una promesa. we're going to make a promise. Y vamos a hacer una And decisión. we're going to make a decision. Y Dios nos dará la victoria. And God will give us the victory. Cuenta una historia A story says que había un joven en una ciudad. there was a young man in a city. Iba buscando trabajo He was looking for a job. y encontró un lugar para cortar And árboles. he found a place to trim trees. Entró y aplicó y empezó a trabajar. He went and applied and he started working. Y él llegó muy fuerte. And he showed up himself really El strong. primer día que fueron a cortar con sus compañeros los árboles, The first day he went and cut the trees with his friends. él cortó más que los que estaban He ya cut allí. more than anyone else. Y luego llegó al otro día And the next day he showed up. y volvió a cortar más. And he cut more than the other. Y cada día él iba cortando más. And every day he was cutting Y more. todos lo admiraban a él. And everyone was admiring Y him. todos decían, wow, And everyone was saying, wow, grande lo que él está haciendo. it's great what he's doing. Pero después llegó el momento But then he showed the moment donde empezó a bajar. when he started Empezó a lowering. cortar menos, And he started cutting less menos. and less. Se igualó a los demás. And he went equal to the rest. Y luego bajó a bajar más. And he lowered more than what usually the less people do. Y empezó la crítica. And they started criticizing him. ¿Por qué? Why? Y diga usted conmigo, ¿por qué? And ask yourself, ¿Por qué estoy bajando? Why am I ¿Por qué no lowering? estoy Why obteniendo? am I slowing? ¿Por qué no veo las puertas Why abiertas? am I not ¿Qué seeing está the doors? pasando? What's happening? Se le acerca un joven. So a young man, Nuevamente se acerca el joven al anciano. so the young man get close to the old man. Hay un anciano y le dice, And the old man says, joven, ven acá. young man, come to me. ¿Cuánto tiempo hace que no le has dado filo a tu hacha? How long have you not sharp your axe? Y aquel joven respondió, And that young answered, no lo he hecho. I have not done it. Ahora yo me pregunto y te pregunto a ti. I ask myself and I ask you, Algunos de ustedes empezó con fuego. one of you started with fire. Algunos de ustedes empezó feliz en el ministerio. Many of you start happy. ¿Pero qué ha pasado? What had happened? ¿Por qué no ha habido fruto? Why you have not seen fruit? Porque dejaste de afilar tu hacha. Stop sharpening. Porque no le estás sacando filo a tu hacha. Keep sharpening your axe. No es fácil, It's not easy, pero tampoco difícil. but neither difficult. Nuestra hermana Aymara leía algo para meditar hoy. Our sister Amanda was reading something, so we analyzed it today. De los que enseñamos o predicamos algo, Of those that we teach or preach, tenemos que afilar el hacha we gotta sharp the axe para poder pararnos aquí. so we can stand up here. Voy a tocar 5 puntos acá. I'm gonna touch 5 topics here. Este joven perdió su poder para servir. This young man lost his power to serve. Tan pronto como se le cayó el hierro As soon as the iron fell out al agua, to the water, fue incapaz de servir con un trabajo eficaz. he was incapable to serve on a capacity work. Porque cuando este profeta Because when this prophet
bajó con Eliseo al río Jordán went down to the Jordan River, y empezaron a cortar los árboles. and they started cutting down the trees. Lo estaba haciendo con eficacia. He's doing with efficiency. Pero algo pasó. But something happened. Y eso nosotros nos damos cuenta. And that we notice it. Cuando nosotros When we empezamos a bajar, start slowing down, sí nos damos cuenta. we notice it. Es igual cuando usted un día no come todo el día. It's like when you have not eaten all Usted se day, va a dar cuenta. you will notice it. Entonces, hermano, es hora de despertar. So it's time to wake up, my brother. Cuando nosotros When we no hacemos las cosas don't do the things bajo la voluntad de Dios, under the will of God, el Espíritu Santo the Holy Spirit, está entristecido. it's upset. Dice Jueces 16:20. Judges 16:20 says, Y le dijo Sansón a los filisteos: so Samson says to the Philistines, sobre ti. upon you. Y luego despertó el día, y luego despertó él de su sueño. And he woke up out of his dream, Se dijo: and he said himself, esta vez saldré como las otras this time I'm going to come like the others, y me escaparé, dijo él. and I will run away. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. But de él. he didn't know that Jehovah was moving away from him. Yo me imagino a este profeta I can imagine this prophet confiadamente trusting himself. agarró su hacha He grabbed his y axe se confió. and he trusts himself. Él debió revisarla. He probably had to check that out. Y eso nosotros tenemos que ver hoy. And that's what we gotta see today. Revisar nuestra relación Check con our Dios. relationship with God. Ponernos a cuentas con Get nuestro in Dios accountants with the Lord, para que podamos servir so we are able to serve con eficacia. with efficiency. Diga conmigo, Say with me, yo quiero servir I want to con serve eficacia, with efficiency, con el poder with the y con power, la unción with the que me da el anointing Espíritu that the Holy Santo. Spirit is Démosle un giving fuerte me. aplauso al Señor. Thank you, Lord. Su palabra dice: vosotros tenéis la unción del Santo. The Word of God says we have the anointing of the Holy. La palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. And you will, the Word says you will receive power when it had come already. Ya mismo. Diga conmigo, have yo seen- lo tengo. I have it, say with me. Diga conmigo, yo lo Say tengo. with me, I have it. Háblelo, yo lo Say with me, tengo. I have it. Él te lo dio. He gave it to you. Punto número 2. Topic number 2. Perdió el poder mientras trabajaba. He lost the power while he was working. Él perdió su hacha mientras estaba He lost the trabajando. axe while he was working. No podemos decir que él fue perezoso. We cannot say that he was lazy. Él la perdió He trabajando. lost it working. Y para recuperarla, ¿qué tenía que hacer? And to recover what he had to do, Ir a su amo. go to his owner. Porque él sabía que Because he Eliseo knew estaba con that él. Elijah was with him. Él sabía que Eliseo era un hombre Elijah que Dios lo was a usaba en los man milagros. that was used by miracles. ¿A dónde estamos ocurriendo Where nosotros? are we going? A veces nos enfocamos tanto también en We el trabajo focus too much on our work, y no meditamos un and we don't poco. analyze a little bit. Si él hubiera meditado If he would have analyzed it y hubiera puesto atención de lo que estaba haciendo, and would have paid attention to what he was doing, no hubiera botado el hacha. he would have threw it away. Pero hubo un descuido. But he didn't concentrate himself. Digo conmigo, hubo un descuido. He didn't concentrate himself. Y a veces nosotros nos descuidamos. And we discourage. Corremos mucho al trabajo We run a lot to the y job. nos olvidamos de quien And nos we da el forget trabajo. who's giving us the job. ¿Y qué tenemos que hacer para recuperar la unción que Dios nos ha dado? To recover the anointing that the Lord has given us. Afilar nuestra hacha. Our axe. ¿Y cómo se afila nuestra And hacha? how we sharpen our axe.
Secularmente se usa una piedra, Secularly, we use a se le pone stone, agua and we y se le sharpen da it, filo. and we keep Y si le da sharpening it, filo, and we keep nosotros sharpening it. tenemos que llegar That's where a we la gotta roca arrive. inconmovible que es Jesucristo. Ahí tenemos que llegar a afilar nuestras vidas, a decirle, Señor, To tell te the hemos Lord, fallado. I have Yo failed. quiero recuperar lo primero que me habías dado. What you have given me first. ¿Has perdido el primer amor? Have you lost your first love? Hermanos, My brothers, para servir con eficacia, to work with efficiency, tenemos que correr al maestro, we gotta run to the master, a la casa del alfarero, to the house of the como decía la blind, hermana. like the sister says. No descuidemos tan grande Let's not salvación let go that salvation. que lo hizo todo por nosotros. That he did everything for us. Debe de haber un balance. There gotta be a balance. Llévese esa palabra, un balance. That's, you have that word, a En nuestra balance. vida debe de haber un In our balance. lives, there gotta be a balance. La Biblia lo enseña. The word of God Todo tiene teaches. su tiempo. Everything has its Tiempo time. para adorar, Time to tiempo para worship, cantar, time to tiempo sing, para gozar, time to tiempo rejoice, para buscar de time to Dios, look for the Lord, tiempo para gozar, time to rejoice, también tiempo para llorar. and time also to cry. Tiene que haber un balance, There amados gotta be a hermanos, balance, en my nuestra beloved. vida con In Dios. our life with God, Si tú estás trabajando en este if ministerio, you're working in this ministry, medita en esta palabra analyzing this word, para que sirvamos con so eficacia. we can work with efficiency. El 3. Perdió algo que no era suyo. He lost something that it was not, that didn't belong to him. ¿Qué problema tenía, verdad? What problem he had? El hacha The axe que él tenía that he had, la había prestado. he loaned it. Yo puedo ver en ese profeta I can see in that prophet el anhelo de servir, the desire el of anhelo de serving, trabajar, the desire of que working, no tenía el hacha en sus manos, that he didn't have pero that la something else, prestó. but he borrowed. ¿Qué estamos haciendo nosotros? What we're doing? ¿Qué estamos haciendo What para el are we Señor? doing with the Lord? ¿Cómo le estamos sirviendo a How nuestro are we Dios? serving to our Lord? Somos de aquellos que dicen, me das Are we those that we say, you give me y yo te sirvo. and I serve you? No, hermanos. No, my brother. Él ya lo dio todo. He gave everything already. Entonces nosotros hagamos nuestra parte. So let's do our Sirvámosle part. con amor. Serve Sirvámosle con pasión. serve him with passion. Hagámoslo todo Let's do everything con amor. with love. Si tú hoy llegaste acá If you today you y arrive estás here pasando una situación difícil, and you're passing through a difficult Dios situation, puede hacer un milagro en tu God vida. can do a miracle in your Dios va a life. hacer un milagro en tu God can vida. make a miracle Dios in ya your life. hizo un milagro en tu God vida. can make a Dios te miracle va a abrir esas puertas God can que han open sido doors cerradas. that has been Porque closed. lo imposible para nosotros, para Dios es posible. Solamente cree, solamente cree que Él lo va a hacer. Él va a darte lo que has perdido. Solamente cree. Just believe it. Como aquel centurión que le dijo al Señor, solo di la palabra. Like the centurion man says, just give the word. ¡Qué enseñanza, hermanos! What teaching, my brothers? Este hombre no era conocedor de la palabra This man was profunda. not a knowledger of the word. Y dijo, solamente di la Just palabra. give the word. Y mi criado sanará. And my Es una word is palabra gonna be healed. la que activa el poder de That Dios. word activate our life. Es una palabra That word que te da lo que has perdido. that gives you what you have lost. ¿Cuántos están recibiendo la How many are palabra? receiving the word of God? El punto 4. Point number 4. Este joven quedó penosamente consciente de su pérdida This young man was embarrassed of his lust. y de inmediato And apeló a su amo. immediately he went to his owner. Por eso es importante, hermanos, That's why it's important, my brother, que cada cosa que hagamos en este ministerio that everything we do in this ministry, pidamos la aprobación let's ask the approbation, the approval del varón de Dios of the man of God que Él puso that he put en esta casa. in this house.
Mire el respeto de estos Look profetas. the respect of these prophets. Cuando él perdió el hacha, When he lost the axe, rápidamente quickly llegó a su amo he went to his owner y le dijo a Eliseo, and he told Elijah, he perdido el hacha. I have lost the axe. Por eso le puse como tema, That's why I put as a topic, recuperando el hacha. recovering, Porque cuando nosotros recuperating the axe. podemos desviarnos, When we can disguise, nuestro pastor nos aconseja pastor que lo counsels hagamos diferente. that we gotta do it different. Teniendo el apoyo de él, Having the support of him, alcanzaremos la we will victoria. reach the victory. Jesucristo es el primero que nos Jesus instruye. Christ is the one that Él instructs es el us. arquitecto para He's the enseñarnos. architect to teach us. Pero en esta tierra But in this ha dejado a sus He siervos, has his a sus servants, siervas, to his servants, para que nosotros aprendamos so de we ellos. can learn from them. ¿Cuántos estamos esperando un How are avivamiento? many waiting for Unámonos pues Let's unite a la us visión del to pastor, the mission of the a pastor, buscar un lugar mejor, a trabajar con to fe, work with a faith, trabajar to unánimes, work a trabajar together, to juntos work together como una sola familia, like a family, para que el reino de Dios sea predicado, sea anunciado en todos lugares, especialmente en esta ciudad de especially México. in this city of Naples. ¿Por qué no le das ese fuerte aplauso al Why don't you Señor? give that loud hand to the Lord? Dios nos está hablando a través de este God tema. is speaking us through this topic. Porque viene lo mejor a esta iglesia. Viene un mejor avivamiento. Viene un mejor avivamiento. Muchas almas van a llegar. Many souls are going Mire to cómo come to está la this iglesia church. de llena. Look how Gloria a Dios, pastor. El Señor lo ha respaldado. Hasta hoy lo sigue respaldando. Porque es el Señor Because it's the Lord que ha creado esta obra. that has created this work. Yo me siento gozoso de I estar feel aquí. really rejoiced about it. Y yo creo que cada uno de ustedes And I believe one of you, each one of you, amen, fue un milagro. was a miracle. Esa hacha fue recuperada por un milagro. Was recuperated by a miracle. Hoy tú te puedes ir con ese milagro si lo crees. Miracle if you believe it. Amados hermanos, My beloveds, botar un hacha throw an axe en un río in a river. es imposible sacarlo. Impossible to get it Es out. imposible que flote el hierro en el río. The iron on the river. Eso es imposible. It's impossible. Ni los científicos pueden Even dar the una scientific explicación can do de an esto. explanation of that. Este es el poder This is divino the power, the que divine mora power that works en un hombre in a man y en una mujer. and in a woman. Porque el que hizo levantar esa hacha Because that makes fue sense. Eliseo. What Elijah Eliseo le dijo al profeta, ¿dónde la botaste? What do you do? Enséñame dónde la He botaste. says, "Where do you Y aquel do?" profeta le enseñó. Y él metió el palo y la hacha flotó. La hacha fue levantada. Dios te ha bendecido. Dios te ha levantado. Él tiene el poder para dar lo que has perdido. No hay nada perdido, There's hermanos. nothing lost, my beloveds. Sé que pasamos momentos I difíciles. know we pass through difficult moments. Hace más de 5 años yo lo pasé More than 5 years I passed it. y pensaba que ya estaba perdido. And I thought it was lost. Pero para la gloria de Dios estoy aquí y le estoy dando un mensaje a And I'm ustedes. giving you a message. Cuando yo pensé que lo había When perdido I todo, lost everything. se me habían cerrado todas las All the puertas. doors were locked for me. No podía entrar nuevamente a I Estados couldn't Unidos. enter to United States. Pero el poder de Dios dijo sí. El poder de Dios dijo sí. Y me abrió la puerta y ahora estoy aquí bendecido. Solamente lo hace el Señor. Only the Lord does it. Este es un milagro This is a sobrenatural. supernatural miracle. Y solo los que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Dios And only those that haven't really encountered with God, podemos entremecernos we can shake ourselves y decir gracias, and Señor. say, "Thank you, Lord." De hoy en adelante, And from now on, tu vida va a ser diferente. your life is going to be different. Si tú hoy dices, If you today say, yo voy a cambiar, "I'm going to change. yo voy a creer en ti, Señor.
Yo creo en ti, I believe que in tú lo you, puedes that hacer, you can do que it, tú lo has that hecho. you have done it. Él lo seguirá haciendo He will keep doing it. y Él lo seguirá haciendo. And he's keeping doing it. Solamente hay que tomar una decisión. We just gotta take a decision. Tal vez tienes tu hacha, Probably you have your axe, pero no tiene filo. but it's not sharp enough. ¿Sabes cómo se demuestra cuando un hacha no tiene filo? You know how you notice when an axe is not sharp enough? No corta, It doesn't cut. no hace nada. It doesn't do anything. ¿Qué estás haciendo para el Señor? What are you doing for the Lord? ¿Estás sirviéndole Are you serving Him? o no estás haciendo nada? Or are you not doing anything? Hoy es un día de reconciliación, hermanos. Today is a day of recounseling, my Hoy es brother. un día de buscar de Today is Dios. a day of looking for the Lord. Hoy es un día de entregar Today is a day of nuestra carga al Señor. Today is a day of giving. Hoy es un día de nuevo compromiso, Today is a day of new commitments. de decir yo voy a empezar a Saying hacerlo, I'm going to start again, Lord. de decir, pastor, To say, Pastor, ¿en qué puedo servir? in what can I ¿Qué serve? puedo hacer por la obra? What can I do for Porque you? la gran obra la hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí Él dio la vida por nosotros. He gave His life for me. Por amor a su nombre entregó su vida en la He cruz gave del His Calvario. life in the cross of the Calvary. ¿Por qué no servirle, hermano? Why not to serve Him? Lo que has perdido, What have you lost? Él te lo devolverá. He will give it back. Lo que tú has perdido, What have you lost? lo volverás a tomar. You will take it Porque back. cuando Job perdió todo, Because Job, when el God Señor se lo gave devolvió it doble. back to him double. No hay nada imposible. There's nothing impossible. Solamente cree Only believe que Él lo puede hacer. that He can do it. Él lo va a hacer. He will do it. Solamente tienes que creer. You just hermano. gotta believe it. ¿Cómo estamos hoy con el Señor? How are we today with the Lord? No hay muchas visitas, There's not a lot of pero business, Dios nos está hablando a but the Lord nosotros. is speaking to us. Nuevo compromiso, New commitment, nueva decisión. new decisions. Quiere el Señor. The Lord wants, Y nuestra vida será and our lives will be diferente. different. Estamos en los tiempos difíciles, We're hermanos. at the difficult times, my brother. Y solamente la mano del With the Señor hand of the nos Lord podrá salvar will save para us. lo que viene a este For what mundo. is coming. Solo la mano del The Señor hand of the Lord puede levantarnos, puede restaurarnos, puede protegernos de todo lo que va a llegar. everything that is gonna arrive. Tantas cosas que estamos viendo en Many las redes things that we're sociales seeing on the media. son anuncios There are announcements de la venida del of the Señor. coming of the Lord. La palabra dice que cuando The veamos word of God guerras, says, cuando se when levante nación contra nación, when nations against nations rise up, son anuncios is announcement que el Señor está a la of the puerta. Lord that is not. Entonces hoy corramos, pues, hermanos. So now we Entonces run. hoy tomemos una Let's take a decisión. decision Así como today. nos esforzamos para We trabajar for ourselves. secularmente, Secularly, Dios quiere que nos esforcemos the Lord wants para to trabajar work para su to obra, work for His para house, trabajar juntos en to work armonía, together and con harmony, gozo, to work with joy, porque tal vez has perdido, because maybe you have lost, porque no ha habido un balance en tu because there vida. have not been a balance. Si este If these profeta prophet hubiera meditado un poquito, had analyzed a little bit, mirando su hacha, looking his axe, no la hubiera perdido. he wouldn't lost it. Cada mañana, hermanos, Every morning, my cuando brother, nos levantamos, when we wake up, tienes que afilar tu you hacha. gotta sharp your axe. ¿Y sabes cuál es tu hacha? And you know which is your axe. La palabra del Señor. The word of La God. palabra que es más cortante. Es una espada. It's a sword Corta. that sharps, that cuts. Esta es tu hacha. This is your axe. ¿Está afilada? It is sharp. ¿Cuánto tiempo la estudias? How many you ¿Cuánto study? tiempo la escudriñas? How many you ¿Cuánto research? tiempo oras? How many times you pray? Este es el secreto. This is the secret. Y aquí viene la sabiduría. And here comes the Y aquí wisdom. viene la And revelación. here comes the Y aquí viene revelation. la unción. Here comes the Cuando nosotros nos acercamos
juntos we get al lugar together secreto, to the secret place, viene la unción it comes the anointed. y las puertas se And the abren. doors are being opened. Y casi estoy terminando. And I'm almost finishing. Meditemos. Let's analyze. Medita. Let's analyze. Si estás trabajando If you're working y quieres hacerlo mejor, and you want to do it better, hoy es un día de reflexión. today is a day of Hoy es un día de Today is a reconciliación. day of Si reconciliation. te has alejado, Move away. tú puedes acercarte hoy. Come closer. Hoy puedes recuperar tu hacha. Hoy puedes recuperar tu comunión con Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y medita y empieza a darle gracias? Empiece a decir, Señor, Start saying, yo God, hago un compromiso contigo. today I make a commitment. Yo hoy me levanto. Today I raise up. Yo hoy cambio de planes. Yo hoy seré un hombre diferente. Yo hoy seré una mujer diferente. Empieza a meditar. Si tú tienes ese deseo en tu corazón, puedes correr, puedes pasar al altar y poderle decirle, Señor, hoy hago un compromiso contigo. Hoy me comprometo a servirte, porque tú lo diste en la cruz del Calvario. In the cross of the Calvary. Por amor a For nosotros, love to us. Él dio su vida. He gave his life. Él entregó su vida He gave allí. his life. Oh Padre, Oh Father, hoy te exaltamos I exalt y you. te adoramos. And we worship Te damos todo el We honor. give you all the honor. Medita, hermano. Analyze it, my Si brother. quieres hacer un compromiso If you wanna make a nuevo con commitment Dios, with the Lord, si quieres decir, yo me if comprometo you hoy say, I commit con este today ministerio with this a ministry, trabajar con eficacia, with the yo church, paso al frente. Pasa al frente, no te detengas. Hoy quiere Dios darte el milagro. Hoy el Señor lo va a hacer. Pero solamente tú tienes que creer. Tú tienes que decir, sí, Señor. Yo lo voy a hacer. I will do it. Yo lo haré. I will do it. Yo lo haré, I Señor. will do it. Padre, gracias. Dale gracias ahí donde estás. Dile, Señor, te adoro. Dile, Señor, gracias. Thank you, Lord. Porque tú eres bueno. Because you have been good. Y para siempre es tu It's your misericordia. mercy. Dios les bendiga. God bless you.